miembros del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club, con el vicepresidente Castro a la cabeza, representante de la Junta de Andalucía, representante de la Federación Andaluza de Fútbol, de la Federación Madrileña, de la Federación Sevillana, Miguel, miembros del cuadro técnico al completo del Sevilla Fútbol Club, capitanes de la primera plantilla, exjugadores del Sevilla Fútbol Club, que la mayor parte de los que estuvieron durante la época de nuestro nuevo dorsal de leyenda se encuentran aquí presentes, socios más antiguos, con más de 50 años de antigüedad en nuestra sociedad, que también han sido invitados a este acto, seleccionador nacional, que marcaste el camino del éxito del equipo de nuestro país y que pusiste las primeras piedras para llegar a conseguir el título más grande que tiene la selección española, que es ser campeona del mundo, con el juego que tú nos enseñaste en la Eurocopa de Naciones. Señoras y señores, él era futbolista, pero en aquella época cumplía con el servicio militar en Larache, interrumpiendo su prometedora carrera profesional. Fue allí, en tierras africanas, cuando recibió la llamada de José María de la Concha, por aquel entonces secretario técnico del Córdoba Club de Fútbol, equipo en el que militaba. De la Concha, mito del Real Betis Balompié, que nos dejó el pasado 2005 a los 90 años siendo socio número 1 de este club, fue quien le informó de su nuevo destino en una época en la que los jugadores tenían poco que decir. Te vas al Sevilla, a Primera División, le dijo. Y así fue como se negoció el fichaje del considerado mejor lateral izquierdo de nuestra historia, Antonio Valero Lluvero. El contrato lo firmó en Tetuán. El Sevilla Fútbol Club pagaba 400.000 de las antiguas pesetas. Valero se licenció, recogió sus bártulos en Córdoba y con 23 años llegó en tren a la capital del Guadalquivir en el verano de 1954. Allí, en la estación de Córdoba, esa que ya solo queda en el recuerdo de los sevillanos más añejos, comenzó una historia de leyenda que hoy se corona de la mejor forma posible, con justicia, con el debido reconocimiento. En su primer año se encontró como entrenador con el hombre que lo pidió, dicen que a grito, Elenio Herrera. Se compuso entonces una línea defensiva inolvidable, posiblemente la mejor que hubo y jamás habrá. Por la derecha, Guillamón, en el centro, Campanal, y en la izquierda, él, Valero, un defensa de raza, duro pero con estilo, con talento, un carrilero sin fin. Desde el principio fue un fijo. En su primer año peleó la Copa disputando la final que perdimos 1-0 con el Athletic Club. Valero sí perdió aquella final, pero el balón se lo quitó al colegiado de aquel encuentro, el maño Julián Arqué, y ese balón que está hoy en el escenario con nosotros y que guardó para él, lo acabó entregando al Sevilla Fútbol Club a su museo, porque lo suyo es nuestro, de los sevillistas, al menos él siempre lo ha entendido así. Avanzó el tiempo y Valero acrecentó su sello de jugador infranqueable. Como a él le gusta decir todavía hoy, podía pasar el balón, pero el contrario nunca. Que le pregunten al Atlético Miguel, aquí presente con nosotros, con quien protagonizaba duelos encarnizados. Esa era la firma de un futbolista indomable, que en el 57 logró su ansiado debut con la selección española, justo el mismo día en el que se estrenaban dos gigantes de nuestro fútbol, Alfredo Di Stéfano y Luis Suárez. Con ellos tres también estaba como capitán el infatigable socio de batalla de Valero, nuestro tercer dorsal de leyenda, Marcelo Campanal. Con él formó más tarde, en tiempos de Miró, otra retaguardia que todavía hoy pervive en el sevillismo más veterano. Ellos dos, siempre de la mano, acompañados por Santín en la derecha, Santín Campanal Valero. Ya en la década de los 60 entró en la presidencia Guillermo Moreno. El nuevo mandatario quiso que Valero firmara su último contrato y Valero lo firmó, claro que sí, pero lo hizo en blanco. Estampó su firma desentendiéndose de los años y de las cantidades fijadas. Así fue, y así, más de medio siglo después, quiero recordarlo porque muy pocos han hecho algo similar en nuestro club. Eso es, señores, sentir los colores de verdad. En la década de los 60, no obstante, comenzaron a llegar los problemas. En un derbi copero, concretamente en el año 62, cayó lesionado en la victoria por 5-3 ante el eterno rival. Varias rondas después, el Sevilla se plantó en la final contra el Real Madrid, en el Bernabéu. Valero no llegó a tiempo para estar en aquel partido y desde la grada
tuvo que sufrir cómo su Sevilla perecía 2-1 frente al Real Madrid, el equipo de su tierra, que no el equipo de su vida. Ahí el penalti que falló Mateo. La siguiente temporada, la 62-63, fue su última en los terrenos de juego. Todo sacrificio, Valero, que ya contaba por aquel entonces con 32 años, seguía siendo titular indiscutible. Por eso no podía imaginar aquel 19 de mayo del año 63, en ese choque de Copa contra el Betis, que jugaría su último partido oficial con la camiseta del Sevilla de su alma. Ese fue su inesperado adiós, porque en el posterior verano una grave lesión le dejó varios meses fuera de juego. Luchó por volver, lo consiguió, pero Otto Bumbel no le devolvió al once, relegándolo solo para los amistosos. Y llegó el 30 de junio del 64, su último día como jugador nervionense, disputando el trofeo Sánchez-Pizjuán ante el Málaga, un amistoso integrando un equipo plagado de canteranos. No se le renovó, no. Se le dio la carta de libertad junto a Somarriba, otro defensa izquierdo. Su adiós fue tristemente silencioso, tal vez porque nunca reclamó nada para sí. Tan cierto es esto que incluso no tomó los 10.000 duros de la época que, según informa el Diario de Sevilla, le quiso conceder la entidad en reconocimiento por los servicios prestados. El dolor por no seguir le impidió hacerlo. Marchó al Jerez, donde jugó un año más. Luego el Levante llamó a su puerta, pero Antonio, ya casado con una sevillana de la Puerta de la Carne, no quiso dejar Sevilla, una ciudad que por aquel entonces ya había hecho suya, y se quedó en casa, abandonando el fútbol por unos años. Esperaba tal vez un homenaje que nunca llegó. No protestó, no alzó la voz, simplemente tiró de paciencia para que el tiempo le pusiera en su lugar. Y no le puso, al menos hasta hoy, pese a que fueron muchos los que reclamaron un tributo que hiciera justicia a su intachable hoja de servicios en blanco y rojo. Y dijo Blázquez en enero del 70, cuando informaba de los homenajes que el Valencia iba a dar a dos de sus figuras, Roberto y Abaldo, al César lo que es del César, en su versión futbolera. Ay, qué triste olvido de todo el sevillismo para un Antonio Valero que lo dio absolutamente todo, rindiendo su último coraje con el final de un último contrato. Qué verdad, qué pena. Hay que decir, eso sí, que aquellas palabras de Blázquez no cayeron en saco roto. Se movilizó una corriente para realizar un encuentro de homenaje. El propio Blázquez y el inolvidable periodista radiofónico Manuel Alonso Vicedo se pusieron manos a la obra. Sin embargo, en mayo del 72, la tragedia se atravesó en el camino de este último cuando, acompañado de otros 3 periodistas, falleció en un lamentable accidente de tráfico. Con aquella desgracia se truncó aquel partido de reconocimiento. Prácticamente 2 meses después, Juanito Arza reclamó a Valero para que fuera su segundo en el primer equipo, y Valero, como siempre que el Sevilla le lo llamó, se puso a su disposición. Tras un breve paréntesis, una vez que se marchara Arza, Valero se incorporó al cuadro técnico de los escalafones inferiores, de la mano de Diego Villalonga. Desde entonces, mediados los 70, se convirtió en uno de los pilares de nuestro fútbol base, junto a sus inseparables Santos Bedoya, José Antonio Viera, Pepito Alfaro y más tarde Manolo Cardo y Babi Acosta, llegando a dirigir el Sevilla Atlético y fichando para nuestro club a hombres de la talla de Julián Rubio y Manolo Jiménez, también lateral izquierdo, también futbolista de leyenda que vio en él un modelo a seguir. Valero no ha llegado nunca a abandonar el mundo del fútbol, siendo uno de los miembros más activos de la Asociación de Veteranos desde su creación y de la que de hecho es presidente desde hace 6 años. Ese es Antonio Valero Lluvero, un sevillano de Madrid que ha dedicado su vida casi por entero al Sevilla Fútbol Club, un futbolista grande que no fue correspondido como debiera, un hombre, en definitiva, que mereció un estadio lleno coreando su nombre, un homenaje que se le resistió. Por eso, este miércoles es un miércoles de justicia, porque el Sevilla Fútbol Club pone las cosas en su sitio. Tarde, sí, pero aún en tiempo y forma. Como dijo Blázquez, al César lo que es del César. Y te concedemos el dorsal de leyenda para ti, Antonio, que te lo mereces igual que los 4 grandes que ya atesoran esta distinción. Tú siempre estuviste en paz con nosotros, Antonio, lo sé, lo sabemos porque te conocemos. Sin embargo, el Sevilla no siempre estuvo en paz contigo. Ahora sí, hoy sí, con este dorsal de leyenda te damos en nuestra historia el lugar que te merece.